Yo les quiero platicar de cómo realizar inspecciones proactivas con ciencia de datos. Esto es parte de uno de los módulos que se da o que se va a dar en un diplomado que vamos a estar organizando en la Universidad Adolfo Ibáñez, que ustedes ya conocen, y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aquí en México. Y bueno, pues voy a tratar de explicar en esta siguiente hora cómo se tendrá que realizar este tipo de cosas, y voy a mencionar un caso real, inclusive chileno, para que ustedes puedan ir haciendo las preguntas si es necesario. Dejen abrir el chat para tenerlo aquí. Permítanme. Ok, bueno. Bueno, quiero iniciar con la siguiente frase. Esta frase es real, por así decirlo. Esta frase nos la dijeron haciendo un proyecto con la policía de Charlotte Mecklenburg en Estados Unidos. Y es una frase que creo que ejemplifica muy bien cómo se debería de utilizar ciencia de datos y qué efectos tiene ciencia de datos y machine learning dentro de la aplicación a problemas de política pública, ¿no? La frase está en inglés porque es una cita textual, pero básicamente lo que está diciendo es que los funcionarios de la policía, de este departamento de policía de esta ciudad de Estados Unidos, estaban acostumbrados a utilizar los datos solamente para justificar sus decisiones presupuestales. Y creo que si muchos de ustedes pertenecen o trabajan en el sector público, o inclusive en algunas empresas privadas, la mayoría de las veces los datos se han utilizado históricamente para justificar lo que ya pasó. Tratar de explicar lo que ya pasó con ventas, tratar de explicar lo que ya ocurrió con arrestos, tratar de explicar cómo se gastó el presupuesto básicamente de ese periodo de tiempo. La frase continúa diciendo que ahora, esto ya está al final del proyecto, ¿no? Casi. Ahora pueden utilizar los datos para mejorar lo que están haciendo. Y ese es un cambio muy interesante en este asunto, ¿no? Y nos va a llevar justamente a cuál es la palabra clave de ciencia de datos, o inteligencia artificial, o machine learning. Si ustedes han estado viendo o siguiendo noticias o películas o inclusive series de televisión, se habrán dado cuenta que hay veces que pareciera ser que ciencia de datos o inteligencia artificial es algo que no está siendo aplicado directamente en nuestro día a día, o aparece algún dispositivo electrónico o algún otro gadget por ahí, o inclusive en algunos servicios pues que ofrecen alguna área como Netflix o cosas por el estilo. Pero a lo que mucha gente se le escapa es que todas estas cosas están habilitadas, son exitosas, están enfocadas a mejorar lo que ya se está haciendo. Es decir, cuando estemos trabajando con machine learning o ciencia de datos, hay que pensar en qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere resolver. Esto puede parecer muy obvio, o inclusive hasta un poco bobo o simplista, pero en la mayoría de los proyectos con los cuales yo me enfrento, ya sea en el sector privado o en el sector público, hay mucha gente que está infatuada con, con la tecnología per se, o que mezclan cómo se debe de utilizar ciencia de datos con otras cosas que se hacían antes, por ejemplo, econometría o regresiones lineales, en los cuales no existe esta necesidad de aplicar o mejorar lo que se está haciendo a nivel individual. Es decir, cuando ustedes van a querer tomar decisiones con esto, no a nivel poblacional como con otros métodos, sino a nivel individual. Me imagino que ustedes han seguido los periódicos en Chile los últimos, no sé, 2 o 3 años, encontrarán casos donde se están proponiendo proyectos de utilización de ciencia de datos o inteligencia artificial que no necesariamente estaban ligados a ninguna acción en específico, que estaban puestos simplemente porque la tecnología parecía interesante
o porque era trendy o porque algún proveedor se las vendió. Estos proyectos regularmente, aparte de ser cuestionados duramente por la opinión pública o por inversionistas, en el caso de una sociedad privada, pues no tienen el impacto necesario para cambiar nada, ¿no? Y justamente lo que quiero ver en esta plática es pues, cómo lograr esto y cómo plantear el problema. Y de nuevo, si tienen dudas o comentarios, levanten la mano o pónganla en el chat. Entonces, la manera en la cual uno debería iniciar los proyectos de ciencia de datos, y hay un módulo en el diplomado que mencioné hace rato, empieza con hacer la formulación del proyecto o el scoping del proyecto. Este es un dibujo bastante feo, pero es el dibujo que originalmente iniciamos, ¿no? Hace 5 o 6 años en Chicago, y es con el que hemos seguido porque no hemos tenido tiempo para cambiarlo. Pero lo que está importante aquí son los números, ¿no? Quiero que vean cómo esto no empieza con los puntos 3 y 4, ¿no? Regularmente cuando uno va o habla de proyectos de ciencia de datos de Machine Learning, empieza deberemos utilizar Deep Learning para hacer tal cosa, o deberemos utilizar Reinforcement Learning para hacer tal situación. O, en los casos menos creativos, tenemos toda esta cantidad de datos, ¿qué podemos hacer con ella? O necesitamos limpiar todos estos datos para poder hacer algo. O queremos hacer un dashboard. Ninguna de esas es una buena manera de iniciar un proyecto. Y existen varias razones que ojalá tuviéramos tiempo de discutir, pero principalmente es porque no están enfocadas a resolver nada, ¿no? La manera en la que la mayoría de los proyectos exitosos inician es definiendo qué es lo que se quiere resolver, independientemente de si la solución final va a ser ciencia de datos o no, machine learning. Y luego se tiene que decidir qué acciones se tienen disponibles dentro de la organización para poder alcanzar esa meta. Y si esa meta es alcanzable con las acciones que se tienen, y si esas acciones pueden ser habilitadas por datos, es cuando empezamos a discutir qué tipo de análisis podemos realizar. Y algunas veces no va a ser machine learning. Algunas veces, aunque contraten a un científico de datos, no va a haber los datos suficientes para resolver su pregunta. Y entonces lo que va a tratar de hacer el científico de datos en este caso en particular es tratar de estructurar los datos para poder hacerlos. Casi ningún proyecto empieza con vamos a arreglar los datos de toda la organización, porque es un proyecto muy costoso y que probablemente no va a llegar a ningún lado, y además la organización ya toma datos, ya toma decisiones basadas en esa información. Entonces podría, aún en esta condición de sociedad, sería posible tomar o habilitar o automatizar decisiones que ya se toman, ¿no? Yo esto lo menciono como un paréntesis en particular, pero aquí lo importante es que uno debería empezar con las metas y con las acciones. Y de nuevo, esto podría parecer muy sencillo, simplista inclusive, pero en los últimos 4 proyectos que tuve el año pasado, los cuales 2 fueron en Chile, estas 2 cosas no quedaban muy claras. Menciono Chile no porque esté yo queriendo señalar particularmente a Chile, sino porque es una de las universidades host de chilena, pero en México ocurrió lo mismo, ¿no? Empezamos un proyecto con el Ministerio del Trabajo, equivalente al Ministerio del Trabajo chileno aquí en México, y igual, ¿no? Quiero tener un machine learning, quiero tener una aplicación que prediga tal cosa, ¿no? En lugar de estar orientada hacia el otro lado. El caso más triste de la situación cierto es cuando uno empieza con los datos y se da cuenta que los datos en realidad no contienen el valor necesario para poder tomar decisiones o automatizarlas. Pero aún así, en lugar de cancelar el proyecto, uno, se tendría que probar que no existen la cantidad de datos suficientes para poder hacer predicciones automatizadas. Esto se tiene que hacer. Ciencia de datos lleva el epítome de ciencia, el prefijo de ciencia, perdón, porque se basa en el método científico y tendría que demostrar estas cosas, y esto es un punto al que vamos a volver más adelante. Pero, en el caso de que se demuestre que los datos no son predictivos suficientes para responder la pregunta, siempre y cuando la pregunta exista, y de nuevo, la pregunta a partir de las metas y de las acciones,
justo en ese momento uno puede empezar a ver cómo a diseñar cómo deberían de quedar los datos dentro de la organización, y ese sería el primer entregable, que quizá el único entregable de este proyecto, es decir, poder habilitar la captura modelos en un futuro, mejorando la infraestructura de datos que se tiene actualmente. Y de nuevo, perdón que sea repetitivo, pero hago hincapié en esto porque hay algunas organizaciones que no empiezan con las metas, no empiezan con las acciones, no empiezan por el análisis y dicen, tengo muchísimos datos, vamos a hacer un proyecto multianual para poder limpiarlos. Y esos proyectos son una repetición que hasta me da escalofrío de proyectos que se hicieron en los 90 a principios del milenio, en el cual lo que se quería hacer era generar data warehouses gigantescos en los cuales todo el mundo estuviera de acuerdo a nivel organizacional. Y fueron proyectos de 3, 4 años que al final editaron muy poco valor y que generaron muchísimos reportes y algunos dashboards. Hay maneras específicas de iniciar con ciencia de datos y machine learning en la organización que dé resultados rápidos y que esté generando valor y que no esté generando una deuda técnica o de proceso que luego tengan que arreglar en un futuro. Eso lo dejo por ahí. Me encantado de discutir experiencias que hayan tenido. Ahora, si ustedes ya tienen la pregunta, sería interesante saber qué necesitan para hacerlo. De nuevo, esto puede tardar mucho tiempo. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo, poner qué es lo que se quiere sobre dentro de una organización de una manera que tenga sentido, ¿no? Por eso hay todo un módulo del curso para esto, y cuando estamos haciendo proyectos, no es para que tengan una idea más o menos del tiempo, un proyecto de Machine Learning con 4 personas con la suficiente capacidad técnica, pero no necesariamente entrenados en Machine Learning, tomaría de cero de los datos a producción, una primera iteración como 2, 3 meses, pero en la parte de la formulación del proyecto, sobre todo si la organización no está orientada a datos, puede llevar el mismo o más tiempo, ¿no? Es un proceso muy tardado, tratar de generar el contexto. Pero bueno, si lo que queremos hacer es saber qué es lo que necesitamos para hacerlo, hay una serie de preguntas que se tienen que responder, ¿no? Estas preguntas nos van a ayudar a formular de manera técnica la pregunta, y esa manera técnica nos va a permitir modelar la pregunta con la que iniciamos la pregunta que generamos a partir de las metas y de las acciones. Entonces, y de nuevo, estas preguntas pueden parecer muy bobas, pero si ustedes no son científicos de datos en este momento, pero ustedes van a consumir modelos generados por científicos de datos o ingenieros de inteligencia artificial o ingenieros de machine learning, cualquiera que sea el nombre que le estén dando ahorita a esta profesión. Va a haber una impedancia en lenguaje entre lo que va a hacer el modelador y lo que ustedes van a recibir. Si ustedes son el modelador, es decir, el que va a construir el modelo, aún así es muy importante que lo que ustedes estén modelando haga match con la pregunta que se esté haciendo en la organización. Sobre todo en científicos de datos juniors o que están iniciando su carrera o que tienen poca experiencia, regularmente tratan de agarrar los datasets que les da la organización como tal y solamente predecir sobre ellos. En realidad, independientemente de la limpieza de datos que se tiene que hacer, falta transformarlos en un formato que se pueda consumir, ¿no? Entonces, vamos a orientar las preguntas que deberían de tener como una especie de checklist para poder hacer esto de tener un modelo de machine learning correcto dentro de su empresa. Y luego, como mencioné al principio, esto lo vamos a aterrizar en un ejemplo real. Entonces, lo primero que tienen que responder son 2 cosas. Una es, ¿cuál es la entidad de interés sobre la cual quieren predecir? Y déjenme corregir lo que acabo de decir, es cuál es la entidad de interés sobre la cual quieren actuar. ¿Ok? ¿Quieren ustedes actuar sobre pacientes que visitan una clínica? ¿Quieren actuar sobre lugares que hay que inspeccionar? ¿Quieren actuar sobre estudiantes que hay que darles becas? ¿Quieren actuar sobre qué ambulancias se van a descomponer en un futuro? Tienen que tener claro la entidad a la que van a hacer. Esto porque va a ser la primera parte del renglón.
que van a tener. Y eso también ayuda a limpiar, si recuerdan del circulito, la parte 3. Si la pregunta que quiere hacer la organización es, quiero darle becas a mis estudiantes, o quiero darle becas a mis trabajadores, o quiero recomendarle cursos a mis trabajadores, a mis empleados, para que puedan seguir creciendo dentro de la empresa, tienen que tener datos a ese nivel. Esta es la primera parte que va a definir un renglón en la base de datos que va a ser consumida por el modelo de Machine Learning. Lo segundo, que es como casi la segunda columna, es en qué evento quieren actuar sobre estas personas. Como mencioné, visitas de los pacientes, inspecciones, años de escuela, viajes en ambulancia. Definir estas dos cosas nos va a abrir el abanico a 3 tipos generales de proyectos de ciencia de datos predictivos, que ahorita comento, pero esto es importante. De nuevo, si de este punto hay un mismatch, o hay un desfase, o no hay un encuentro entre los datos, el nivel de agregación de los datos de la organización, y dónde se quiere aplicar la acción, desde aquí hay problemas para aplicar Machine Learning y probablemente no lo puedan aplicar. Ese es el primer paso. Ahora, una vez que definen los estudiantes o las ambulancias o los parques o las escuelas o los pacientes o los policías, ¿no? O las patrullas o los documentos que hay que revisar, ¿no? Todos estos son ejemplos reales de proyectos. Entonces tienen que decidir de ese conjunto, que son los estudiantes, ¿cuál es el subconjunto que pretenden estudiar? De nuevo, esto puede parecer raro porque pareciera ser que ya lo hicimos en la sección anterior. Pero agarremos el ejemplo de inspecciones en restaurantes, donde ustedes quieren mandar inspectores a revisar que los restaurantes estén cumpliendo con la regulación sanitaria. Ustedes no quieren mandar inspectores a lugares donde no hay, donde ya no hay restaurantes o donde el restaurante ya quebró. Sí van a querer entrenar sobre esos, que se van a querer modelar sobre el conjunto completo de restaurantes, en este caso, restaurantes de la entidad. La acción es enviar a un inspector, pero a la hora de actuar o refinar, no quieren aprender sobre todos, porque probablemente haya restaurantes que ya no existan. Ahora, fíjense cómo de una manera a la hora de verbalizar está apareciendo el tiempo en esto, ¿no? Restaurantes que ya no existan. La base de datos que les van a dar es una base de datos histórica, o la base de datos que ustedes tienen en su organización es una base de datos histórica. Contiene cosas que le pasaron a restaurantes en el 2000, en el 2003, en el 2008, en el 2019, y a la hora que ustedes van a modelar en Machine Learning, tienen que tomar en cuenta ese movimiento o esa dinámica en el tiempo de cada uno de los restaurantes. Menciono esto de nuevo, porque si ustedes revisan libros de Machine Learning o de ciencia de datos, la mayoría de esos libros están orientados en lugares donde no hay tiempo en la evolución. Y si uno no toma en cuenta el tiempo, van a ocurrir cosas probablemente desagradables, pero una de las primeras es que la cantidad de predicción que van a tener va a ser limitada, ¿no? Pero, entonces, si ustedes van a tienen esta distribución en el tiempo de una sola entidad, de un solo restaurante, pues ustedes no quieren actuar sobre restaurantes que ya no estén, o ustedes ya no quieren actuar sobre estudiantes que ya se graduaron, o estudiantes que ya reprobaron, ¿no? O que ya abandonaron la escuela. Entonces, es necesario filtrar a la hora de actuar sobre las entidades. Esto, que si ustedes se dediquen a hacer business intelligence o reportes, tiene todo el sentido del mundo, pero a la hora de estar modelando el machine learning va a hacer complicaciones técnicas muy interesantes a la hora de estar creando los datos para poder generar el modelo. Segunda pregunta a responder. Ahora, llegamos a la parte de la operación. Cuando uno va, como mencioné, uno quiere utilizar ciencia de datos para poder actuar sobre la entidad, básicamente. Ahora, esta acción
ocurre en un momento del tiempo. Esta es la segunda vez en la que el tiempo aparece en el modelado, ¿no? Sobre todo en política pública es muy importante. Aparece en el tiempo, en el momento de la acción. Entonces, ustedes tienen que definir cómo van a utilizar el modelo de Machine Learning. Muchas personas, muchas organizaciones, tienen o introducen empiezan a modelar Machine Learning sin pensar en su operación. Creen que pueden decir, yo entreno mi modelo acá con los datos que me dieron, con la pregunta que creo que me dieron, puedo ignorar tiempo si es necesario y les doy un modelo a la organización para que lo use, como se les dé a entender. Y esto en realidad no es así como funciona, ¿no? La organización va a utilizar el modelo de Machine Learning para poder habilitar la acción y eso va a tener que estar puesto en un ambiente operativo, ya sea, no tienen que pensar en Amazon o en algo por el estilo, puede estar hasta en una especie de Excel o en una cosa en Python o en Visual Basic donde se puede ejecutar. No es lo deseable, pero se pueden dar los casos, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que decidir, ¿no? Lo que tienen que habilitar, o lo que tienen que darse cuenta, es cada cuándo van a utilizar el modelo. De nuevo, en la mayoría de las aplicaciones a las que estamos acostumbrados, que provienen de la iniciativa privada, con las que tomamos contacto como consumidores, en el momento que interactuamos es cuando se realiza la predicción. Ustedes se prenden la tele, les aparece la pantalla de Netflix y el algoritmo de Netflix les hará alguna recomendación en ese momento para ustedes. Si tienen una tarjeta de crédito y van a hacer un pago, el algoritmo predecirá, ¿sí? Clasificará su transacción de ese momento como fraudulenta o no fraudulenta. Es decir, en el momento en el que ocurre el evento para el consumidor, el modelo predice o clasifica esa transacción. Y estos modelos, que son los que más se ven en los libros o en el Internet, son los más fáciles de hacer, en realidad. Pero si ustedes se mueven hacia otras partes de la organización o hacia entidades de gobierno o ministerios de gobierno, aparece otro problema ahí porque ustedes no necesariamente tienen que predecir en cada momento o en cada contacto con el consumidor final o con el usuario final. Ustedes pueden estar prediciendo de manera agendada, o con orden cronológico, es decir, cada principio de mes decidimos qué orfanatos debemos de mandar inspectores para revisar que no haya faltas legislativas en contra de los niños y niñas o de los infantes que viven ahí. Pero cada mes tiene que generar una lista, ¿no? Estuvimos haciendo un curso recientemente ahí con algunos de los ministerios en Chile, y ellos tenían que mandar inspectores para revisar tomas de agua o aduanas o cuestiones o medidores eléctricos, ¿no? No tienen el número de inspectores suficiente. Hay muchísimas cosas que inspeccionar. Ustedes tienen que predecir dónde es más probable que ocurra un fallo, es decir, dónde es más probable que si envío un inspector va a encontrar eso. Y eso no se hace cuando el inspector llega a la empresa, ¿no? Que es el error más común que he visto, sino se tiene que hacer con anticipación. Ustedes tienen que generar una lista donde dice el inspector 1 va a ir a esta fábrica, a esta casa, el inspector 2 va a ir a esta casa, el inspector 3 va a ir a esta casa, el inspector 4 va a ir a esta casa en la siguiente semana o en el siguiente mes. Entonces, una vez que ustedes definen el punto de predicción, que puede ser regular o por contacto, todas estas preguntas que están aquí se tendrán que estar respondiendo. Es decir, ¿hasta qué punto entreno el modelo? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los datos a la base de datos? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar al lugar donde se entrenan los modelos? ¿Cuánto tiempo hacia adelante quiero predecir? En el caso que yo estaba diciendo era, quiero predecir qué inspectores debería demandar para que tuvieran éxito en la siguiente semana. Entonces, la predicción ya no solamente tiene un intervalo hacia el futuro,
que lo hace diferente al punto de contacto, esta transacción es fraudulenta o no, sino que hay todo un periodo de tiempos en el futuro que además va a complicar cómo acomodar los datos para poder generar el modelo en primer lugar. De nuevo, todo esto no es, toma clases o experiencia o estar en un proyecto para poder hacerlo. El objetivo de este taller no es ponernos a programar esto, pero les puedo dar ligas hacia dónde se puede aprender esto, pero sí quiero hacer hincapié de que si ustedes están iniciando algún proyecto y les dieron los datos e ignoran el tiempo, fíjense cómo el tiempo aquí ha tenido que ver con dónde entreno, hasta dónde entreno, cuándo predigo, cuándo actúo. Estos 4 momentos van a partir la base de datos de maneras muy diferentes de lo que están acostumbrados a ver en libros. Y entonces, pues si no lo están haciendo, corre el riesgo que el proyecto pues no esté dando los resultados que ustedes vayan a querer. Entonces, por eso he mencionado esto, generarles la curiosidad de, ching, a lo mejor estoy haciendo algo y solamente como spoiler alert, el error más común y benigno, por así decirlo, es que ustedes creen que su modelo de Machine Learning, que el que generarían ignorando estas cosas que acabo de decir, tuviera mayor poder predictivo que del que en realidad lo tiene. Entonces ustedes van a tomar decisiones pensando que su modelo tiene otro tipo de características más fuertes que en realidad no las tiene. Y eso puede ser realmente peligroso, inclusive si están actuando directamente sobre personas. La tercera pregunta, bueno, las preguntas de operación, eran varias preguntas, pero la tercera pregunta como un bloque es, ¿qué es la acción? Y esta acción, si han estado siguiendo las discusiones sobre causalidad, Machine Learning en algunos tipos de planteamiento de problemas puede incorporar, así como algunos modelos econométricos, causalidad. No es la mejor manera de hacerlo, pero es posible hacerlo. Pero en este caso en particular, lo que queremos hacer es, esta es la historia de la persona, que es el evento que le acaba de ocurrir a la entidad, actúo o no actúo sobre él. Y eso es interesante, porque en el caso de tarjeta de crédito que estaba hablando ahorita, pareciera ser que la pregunta que uno tiene que responder es, ¿esta transacción es fraudulenta o no? Pero en realidad lo que ustedes están haciendo esa pregunta, y así es como va a venir en varios lados explicada, porque ustedes quieren ver si actúan sobre la transacción o no. Y las acciones van a variar de banco en banco, pero pueden ser desde declinar la transacción, aceptar la transacción, hablarle al dueño de la tarjeta, mandarle un mensaje al dueño de la tarjeta, etc. Entonces, el conjunto de acciones que están habilitando se puede conectar y en un buen modelo de Machine Learning deben estar conectadas directamente a la predicción, no solamente la transacción es fraude o no es fraude. El resultado de la acción, es decir, declino o no declino la tarjeta, debería ser la pregunta, por ejemplo, en el caso de fraude, es justamente lo que se le llama el label o la etiqueta en Machine Learning. Y juntando estas 3 cosas que acabo de decir, lo que obtenemos son el índice, por así decirlo, de la base de datos que debemos de construir. La base de datos que debemos de construir para que los algoritmos de Machine Learning consuman y generen modelos, deben de tener claro el cohorte, es decir, sobre qué entidades en un punto en el tiempo vamos a actuar y cuál es el resultado de la acción sobre esa cohorte, sobre esas entidades. Y esas columnas, la fecha, la etiqueta y la entidad, definen cada uno de los renglones que vamos a estar metiendo dentro de la matriz. Esto es lo primero que se debería de construir. Si ustedes construyen esto, se aproximan a que tengan una organización basada en datos en las cuales ustedes pueden estar intercambiando los features o las variables que estén teniendo, y eso permite cierta especialización dentro de los equipos de ciencia de datos, que de nuevo, si quieren, podemos ejemplificar. Este proceso de nuevo puede parecer como largo, bobo, simple, pero si ustedes miran, si ven el código, los modelos
o los proyectos que se desarrollan, van a ver que regularmente esto pasa por encima y tenemos varias iteraciones en las cuales o el modelo no funciona o la empresa no le ve valor, pero mantiene al Machine Learning porque es como fancy, y pues no es lo que, no es lo que debemos tener. Este índice, la fecha, la etiqueta y la entidad, se conoce como la unidad de predicción y es justamente lo que define, como lo que yo dije, el renglón de la matriz. Ustedes están prediciendo o el modelo es sobre lo que va a aprender. Ahora, las fechas que aparecen aquí, como mencioné, son generadas por la operación. Si usted está en un proyecto en los cuales no es muy claro cómo van a operar o cómo van a actuar o cuándo se va a utilizar, detengan lo que están haciendo y vayan a averiguar. Porque si no, el modelo no va a poder ser conectado nunca o va a ser conectado y va a estar prediciendo otras cosas, ¿no? Yo he visto modelos en producción que fueron generados para predecir cualquier otra cosa relacionada con el tema, obviamente, pero que están prediciendo justamente los que no son, ¿no? Y que la gente mantiene en uso porque cree que porque es lo que está funcionando, ¿no? Pero no están cuestionando esto. De nuevo, está trabajando en una empresa, la pérdida es económica, la mayor parte de... Perdón, si está trabajando, lo que decía, no sé cuándo mencioné en mute, si está trabajando en una organización y el modelo no es el mejor, pues hay una pérdida económica, una pérdida de oportunidad, pero está trabajando en política pública o en un gobierno o en una ONG y están actuando sobre personas, tener el modelo equivocado en realidad puede causar mucho daño, ¿no? Y es por eso que tenemos que ser mucho más cuidadosos de este lado, porque podríamos tener, aunque siempre se debería de tener, pero entiendo que no lo hagan, cuando están trabajando con una entidad pública como Netflix, privada como Netflix. Ahora, esta lámina yo regularmente nunca la quiero incluir, y ya creo que con esto nos vamos a mover hacia el ejemplo. Este es el ciclo real de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? El grosor de las líneas representa qué tan frecuente ocurren esas iteraciones. Pero lo que quiero que nos fijemos es que esta cosa es un círculo, bueno, un ciclo, un loop, un bucle. Tradicionalmente los proyectos de analítica tienen un principio y un fin, ¿no? Van a ser business intelligence, generan los queries, se pelean con el data warehouse, se pelean con las gráficas, se pelean con cómo quieren presentar el reporte y listo, el proyecto acabó. Van a hacer un estudio econométrico sobre el impacto de no sé qué, agarran unos datos que provienen de una muestra aleatoria o pseudo-aleatoria, o de una encuesta, hacen unas regresiones lineales, generan un modelo, ese modelo ejemplifica, explica o predice a nivel poblacional algunas cosas, y ese modelo se detiene en eso, se entrega. Se entrega en Excel, en R, en Stata, en PowerPoint, en un PDF. Y ya se acabó. Un error que está ocurriendo mucho, sobre todo en Latinoamérica, es que los gobiernos están iniciando quiero tener ciencia de datos, quiero tener machine learning. Creen que el ciclo de vida de estos proyectos son el de estadística o el de econometría o el de business intelligence. Y dicen, ok, contrato a un externo, le doy los datos a un externo, el externo trabaja 3 meses, 4, 5, un año, se va al externo y yo como organización no tuve que adquirir ese tipo de conocimiento. Y lo que me entregó el externo, o inclusive un equipo interno, lo puedo dejar como una caja y dejarlo ahí por siempre. Eso no va a ser. Aún dentro de un proyecto, el Machine Learning tiene que estarse entrenando constantemente porque los datos van cambiando.
Entonces es importante tenerlo en cuenta porque hay un costo oculto, una ganancia oculta también obviamente, pero hay un costo oculto en el cual no pueden parar el proyecto en un punto, cuando el producto no está terminado, el modelo no es el entregable final, por así decirlo, lo que les tienen que entregar es un pipeline o un proceso, ¿no? Que esté funcionando más o menos automatizado, conectado a la infraestructura de su compañía u organización. Entonces, esta lámina está justamente para eso. Yo sé que algunas veces les ponen el CRISP aquí, pues alguien ha ido a cursos, está CRISP. CRISP no, pues funcionaba en los 90, no necesariamente ahora. Ahora, antes de pasar al ejemplo, quiero pasar rápidamente por 3 slides en los cuales son preguntas que se deberían de hacer. Pero con todo, fíjense cómo llamamos 2 momentos tumultuosos. Este momento tumultuoso de definir el problema, que es difícil. Luego está el modelo tumultuoso técnico de Python no corre, R no corre, la base de datos tiene errores, los datos están sucios, no tengo memoria suficiente, está todo ese momento tumultuoso, ¿no? Pero en algún momento lo logran y salen, ¿no? Y ahora tienen el problema que si estuvieran haciendo bien las técnicas de Machine Learning para verificar que el modelo tenga poder predictivo más allá de los datos que ya ha visto, pues ahora se enfrentan al problema de cómo saber si funciona mi modelo de Machine Learning o el modelo de Machine Learning. Y obviamente, hay 2 maneras de hacerlo. La primera es fuera de línea y tiene que ver con la definición de un baseline. Es decir, qué es lo que está haciendo la organización y cómo se ve eso que está haciendo la organización con las métricas tanto de Machine Learning como las de negocio. Y en teoría, su modelo de Machine Learning debería de ser superior a ese baseline. La mayoría de los proyectos no definen un baseline, o las organizaciones se rehúsan a tener un baseline, o les cuesta mucho trabajo como comprender que lo que están haciendo es un proceso que puede ser medido, ¿no? De hecho, inclusive muchas discusiones que tienen que ver con equidad y fairness en Machine Learning olvidan esa parte, ¿no? ¿Cuál es el baseline contra el cual estamos comparando el algoritmo que está discriminando o causando daños a la sociedad? Además que hay que pensar esta pregunta, como las éticas o las de equidad, en el tiempo. ¿Funciona mi modelo de Machine Learning? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo se ve el baseline? ¿El baseline de la empresa evoluciona o no evoluciona? Tuvimos un proyecto de educación con un país centroamericano. El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Justicia tenían un proyecto económico, tenían un modelo econométrico basado en delincuencia, que nunca habían medido. O sea, la regresión lineal explicaba muy bien, la R cuadrada estaba bien, era un modelo geográfico, entonces se veía bonito en el mapa y parecía que había correlación espacial, de acuerdo a todos los poblacional. Y luego nosotros se nos dieron datos, 10 años de datos de toda la población educativa de este país durante el periodo que acabo de decir, 10 años, y entrenamos modelos. Y descubrimos 2 cosas, y por eso es importante definir el baseline. Pusimos 2 baselines. El primero, el modelo que tenía el Ministerio de Justicia, y el segundo era que la organización, el Ministerio de Educación, tenía como alguna idea de qué alumnos eran los que reprobaban, ¿no? Así como, no, si el alumno, pues ya reprobó en el pasado o entró tarde a la escuela, entonces tiene más edad que la edad promedio, es algo que desmotiva a la gente, tiene como una explicación de por qué suceden estas cosas. Codificamos esos 2 baselines, agarramos la regresión lineal que nos dio el Ministerio de Justicia y codificamos en código el entendimiento intuitivo o heurístico de la gente que operaba el ministerio, y eso nos dio un baseline. Resulta ser que el modelo heurístico del ministerio era superior que el modelo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia en realidad tenía un performance
al azar. Era igual que tirar un volado, pero era muy difícil de verlo en la manera en la que estaba puesto. Y cuando llegamos con Machine Learning, consistentemente en el tiempo teníamos un lift o un mejoramiento de esa métrica de un 30-40% de niños a los cuales podíamos ayudar más, a los que más podíamos ayudar respecto a las otras dos métricas. Entonces, esa es la primera parte. Para que mi modelo de Machine Learning funcione, tiene que ser superior al baseline y en algún lado, de preferencia al principio, tengo que entender cuál es el baseline, sacar el baseline, codificar el baseline para poder estarlo comparando contra lo que hace Machine Learning. La segunda la segunda cara de esta pregunta es, ¿cómo verifico que mi modelo en la realidad sigue prediciendo correctamente y con las métricas que tengo? Y eso, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es hacer experimentos de campo, que regularmente, sobre todo en política pública o en muchas organizaciones en Latinoamérica, no se hacen. Si están en una organización privada, en realidad esos son los A, B, C, D, y el número de letras que quieran testing, A-B testing, pero en el caso de gobiernos públicos, como no tienen esa capacidad instalada todavía dentro de la organización, el proyecto se entrega nada más y se empieza a utilizar sin hacer pruebas, y eso obviamente es muy peligroso. En el caso particular de inspecciones, esa prueba de campo me sirve para dos cosas. Me sirve para ver si el área de inspecciones, no el modelo de Machine Learning, si el área de inspecciones en realidad funciona. Y dos, sirve para ver si el baseline o el modelo de Machine Learning es mejor que hacer inspecciones al azar. Y esto es algo que luego la gente no quiere hacer. Y si usted no trabaja en un área de inspecciones, dejen mencionar por qué esto es tan complicado. La métrica que regularmente se pone a partir de los 80s, 90s en las áreas de inspecciones, tiene que ver con que su capacidad de que ustedes manden inspectores a lugares donde va a haber faltas administrativas o faltas al reglamento o a la legislación. Si no mandan un inspector a un lugar donde va a haber ese problema, tradicionalmente se pensaría que eso fue un error mandar al inspector a ese lugar. Y tiene todo el sentido. Ahora, dije 80s, 90s porque eso fue cuando empezó el moto de si no lo mides, no lo controlas, ¿no? Y los gobiernos de Latinoamérica, por esa época, empezaron a ser como más inquisitivos sobre sus gobiernos, entonces empezaron a meter muchas más métricas. Y en realidad lo que acaba ocurriendo es que pues, se mide lo que es más fácil de medir. Y es más fácil medir si el inspector va a un lugar y si encuentra o no encuentra razones para para encontrar una falla, ¿no? Esa métrica es la métrica que se pone y es el KPI y es lo que se mide. Ahora, la función de un área de inspecciones no es encontrar violaciones al reglamento. La función de un área de inspecciones es que las entidades que están inspeccionadas cada vez tengan menos violaciones al reglamento. Y estas dos métricas se contraponen. Y la única manera de ver si se está cumpliendo la función del área, no importa si el modelo predice o no importa, el gran esquema de las cosas no es tan importante, pero sí es importante que el área de inspecciones cumpla con lo suyo. Y la manera de hacerlo es teniendo pruebas de campo, y eso significa que hay que hacer pues, diseños experimentales casi cada vez que se están lanzando a los inspectores a la calle, y Machine Learning va a permitir cuantificar y medir este tipo de cosas. Y eso es toda una sesión del diplomado, más la quería mencionar. Y otra sección del diplomado que es muy importante, sobre todo en política pública, es si la acción es equitativa. ¿Estamos siendo justos con la gente con la que estamos midiendo o estamos perjudicando a las personas a la hora que estamos metiendo un modelo de Machine Learning? Ahora, de nuevo, esta pregunta tiene que ser temporal y la pregunta tiene que estar comparada contra un baseline. Los jueces que tenemos ahorita son equitativos a la hora de tomar decisiones. La asignación de becas con Machine Learning que es equitativa. ¿Qué es equitativa? Va a depender del contexto de la organización, pero es una pregunta que Machine Learning permite medir y que
si están siguiendo esto, pues debería de guardarse en base de datos para poder ser analizada posteriormente. Ahora, creo que me quedan 10 minutos, un poquito más, entonces creo que sí puedo hacer esta parte de aquí. Este es un proyecto real que se hizo en el 2018 y que no acabó bien, por cierto. Entonces quería mostrarles un proyecto que no acabara bonito, porque si no, luego parece que todo funciona. Y es un proyecto que ocurre en Chile, ¿no? En el Ministerio del Trabajo, en la Dirección del Trabajo en particular. Y de lo que se trata, quiero que más que fijarse en el texto, quiero que se fijen como en el dibujo. Regularmente, la Dirección del Trabajo se encarga de revisar que las oficinas, que las empresas cumplan con el reglamento laboral, ¿no? Y para eso tiene un equipo de inspectores. La mayoría con la cual ellos trabajan o trabajaban, ¿no? Era que algún trabajador o algún empresario o algún administrativo levantaban una queja ante el Departamento de la Dirección del Trabajo y entonces esa queja disparaba una inspección que regularmente encontraba, o no, pero la mayoría de las veces encontraba una violación al reglamento que le competía, ¿no? Esta es una manera de hacer las inspecciones de manera reactiva. Entonces, y esto creo que es grave porque si tienen 90 o 100 inspectores y esos inspectores pueden hacer 10 inspecciones al mes y de esas 1000 inspecciones que ahora tienen posibles, 800 se van en responder quejas, ustedes no están, o el área no está protegiendo o al trabajador, el empresario, sino solamente está reaccionando. Entonces no están cumpliendo con el objetivo original de la inspección, que es evitar que hayan estas cosas, y dos, están fallando con los individuos o los constituyentes porque no los están protegiendo ex ante, los están protegiendo post facto, ¿no? Entonces, así es como está funcionando. Lo que nos dieron para trabajar fueron 10 años de inspecciones, lo cual equivalía a 1.4 millones de inspecciones, que tenían 100 columnas cada una de ellas, es la base de datos original. Nos dieron datos de impuestos, son públicos. Los datos de inspecciones no son públicos, los datos de impuestos sí son públicos, de 6,000 compañías, lo cual nos daba 1.2 billones de facilities, o sea, de empresas, y nos dieron otra información relacionada con impuestos. Se intentaron algunas cosas interesantes, para ser interesantes, como el commodity pricing y estadísticas económicas más grandes, porque existía la hipótesis de que cuando había presiones económicas, las empresas se portaban peor con los trabajadores, por así decirlo. Ninguna de ellas mostró ser predictiva. Ahora, el problema que se plantea, o lo que quería resolver la Dirección del Trabajo, en términos más, es ¿no? Identificar la mayor cantidad de violaciones, dados los recursos limitados de inspección de la Dirección del Trabajo. Eso es así como llega la Dirección del Trabajo. Llegó más confusa, pero así llegó. Y entonces, si lo pasamos a términos matemáticos, lo que queremos ver es la probabilidad de encontrar una violación al reglamento, dado que el sitio está siendo inspeccionado. Es decir, queremos predecir si ya mandamos al inspector, si va a encontrar algo. Y así es como están los datos de la Dirección del Trabajo. Obviamente, como mencioné, queremos hacer la predicción en el tiempo, entonces queremos ver cuántas facilities o cuántas empresas podemos inspeccionar dados el siguiente mes. No cuántas, cuáles. Perdón. Y entonces, uno podría pensar que si hay capacidad de inspeccionar 500 cosas en un mes, la pregunta predictiva que debemos de responder es, ¿cuáles son las 500 facilities que
si van a fallar una inspección en el siguiente mes. Esa es la pregunta que debemos responder. Y esa pregunta como tal no existe como columna en la base de datos, ¿no? Si están siguiendo este nivel técnico, esa columna no existe. Lo que tenemos es si la inspección falló o no falló en el momento de la inspección, no si va a fallar en un mes. Pero eso se puede hacer. Hubo problemas técnicos de datos, porque si se fijan, estaba utilizando la palabra facility en inglés, porque los datos de impuestos están a nivel de compañía, pero donde trabaja la gente está como a nivel de sucursal. Entonces, los datos de impuestos, donde tenemos la información de a dónde mandar el inspector, están están separadas en dos bases de datos que no se pueden unificar. Entonces hubo que utilizar otras técnicas de Machine Learning para poder ligar todas estas bases de datos y que también se ve en el curso. Luego, otro problema técnico, como mencioné, es que en realidad si lo que quieren es mejorar el área de inspecciones, lo que quieren predecir es la probabilidad de una violación del reglamento, no la probabilidad de una violación dada la inspección. Una es reactiva, la otra es proactiva, pero los datos que tienen son estos. Entonces, de alguna manera, tienen que poder transformar la toma de decisiones, no el modelo de Machine Learning, a esta, que es donde quieren ustedes actuar para mejorar. Pero los datos que tienen son estas de aquí. La otra cosa que existe, una manera de resolver esto, es que hay que tener dos modelos de Machine Learning. Uno que prediga el riesgo de encontrar una violación y uno que prediga qué facilities o qué sucursales hay que inspeccionar, sin importar si encontramos o no encontramos nada. Y entonces podemos dividir el cuadrante con estos dos modelos de predicciones entre aquellas que siempre hay que inspeccionar porque tienen alto riesgo, entre las que nuestro modelo de Machine Learning dice que tiene bajo riesgo, pero se parecen mucho a las de alto riesgo, pues quizá deberíamos de mandar mucha gente aquí también. Hay cosas que nuestro modelo dice que son de bajo riesgo, que de alto riesgo, pero que no se parecen a estas, eso es como raro, y existen las que tienen bajo riesgo y no se parecen a ninguna. Entonces, del conjunto de 500 inspecciones que tienen, no hay que mandarlas todas a 1 y a 4. Hay que mandarlas distribuidas a 1, 4, 2 y 3. Donde esa distribución va a tener que hacerse con Machine Learning para poder romper ciertos valles. Otra complicación es que Chile pues es un país que está muy largo, entonces los inspectores están distribuidos por todo el país, hay que tomarlo en cuenta, y aquí de nuevo entran las cohortes que estábamos mencionando antes. Y una última complicación a este modelo de Machine Learning es que los inspectores no son genéricos. Un inspector, tenemos que predecir el tipo de violación, no solamente si va a haber una violación al reglamento, sino el tipo para que podamos mandar al inspector que es experto en ese tipo de violación o de materia, que se puede llamar. Entonces, por último, la pregunta de Machine Learning que tenemos es, dada una región, ese es el primer filtro que le vamos a meter a Machine Learning a la hora de entrenar o de tomar decisiones, hay cuántas 500 sucursales son las que pueden ser más probables de tener una violación a un conjunto específico de materias del reglamento si son inspeccionadas en el siguiente mes. Y esta es la pregunta que en realidad queremos responder. Entonces, fíjense cómo de una vez aparecen varios modelos de Machine Learning para cada conjunto de materias. No es un solo modelo, son varios que hay que mantener. Y dependiendo de la calidad de los datos, vamos a tener que decidir si generamos modelos por región o entrenamos modelos generales que luego aplicamos por región. Esas preguntas, esa última pregunta no la sabemos a menos que experimentemos o hagamos Machine Learning.
Y bueno, si quieren saber más sobre este proyecto en particular, ahí está el código, la explicación, los reportes en esta dirección, que si quieren se las pego en el chat, para que no lo estén copiando. Y la gente que estuvo trabajando en este proyecto en la ciudad de Chicago, los que están viendo aquí, un conjunto internacional de personas. Y listo, muchas gracias. Creo que no hubo preguntas en el chat, pero no sé si ahora quieren hacer preguntas en este momento. Si no, muchas gracias por su tiempo. De nuevo, mi nombre es Adolfo Dunanue y estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias. Sí. Creo que Gabriel tiene una pregunta. Adelante, Gabriel. Gabriel Rojas, Sandoval. Creo que no. Hay que darle micrófono a Jim. A Gabriel Rojas Sandoval. Ah, ¿él no puede habilitar el micrófono? Sí. Sí, está habilitado. Ah, sí está habilitado. Antes a lo mejor levantó la mano por error. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. En lo que Gabriel veamos si reacciona o no. ¿No? Bueno. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos pronto. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí ya, sí. Sí, no estaba bloqueado para hablar. Eduardo Hola. Caneleo, estadístico chileno. La Hola. consulta, excelente posición. La Gracias. consulta tiene que ver cómo se revierte lo que se está generando en el mercado de la búsqueda de Machine Learning, de Data Science, porque se está focalizando en la herramienta utilizada, pero en la solución inmediata. ¿Cómo se trabaja para revertir eso, entendiendo tu diagrama, donde debemos partir primero con la pregunta? Gracias. Sí, mira, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahorita el mercado como de ciencia de datos, está, a ver, dejen que te da como mi explicación de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. A nivel mundial hay una escasez de científicos de datos, ¿no? Y esa escasez se siente mucho más en las empresas gigantescas que están compitiendo, resolviendo cosas que no son tan interesantes como Netflix o Amazon o Google, ¿no? Entonces, lo que han estado empujando estas empresas es justamente a la comodificación del perfil de científico de datos. Y lo han estado tratando de convertir en algo que sea como ingeniero de Machine Learning, o ingeniero o Data Engineer, o cosas por el estilo. Roles que son muy interesantes y todo, pero ellos están tratando de cubrir la demanda mundial que tienen de científicos de datos, no mejorando los procesos o mejorando la educación, sino diciendo, ok, cada vez podemos tener a personas como más, con menos capacidad técnica, entonces les ponemos herramientas para poder responderlo de manera. Entonces, esa es la necesidad que tiene Google, Facebook, Amazon, en nada, y ellos empujan muchísimo al mercado, porque aparte son los principales consumidores actuales de científicos de datos. Esto, como a lo que se refleja, es lo que ustedes ven en Twitter y en el mercado y con las compañías, de que hay que comprar o utilizar ciertas cosas. Ahora, estas herramientas que empujan estas empresas responden a las necesidades internas de la empresa. Entonces, cuando uno está tratando de incorporarlas en su organización, que eso, vamos a dejarlo claro, no es lo que ocurría antes en los 90s y a principios del milenio, en el cual ustedes compraban bases de datos de IBM o de Oracle, ¿no? Aquí lo que están comprando es el contexto de una organización. Y entonces existe esta presión donde el material de entrenamiento, el material educativo y las herramientas responden a ciertas necesidades que no son regularmente las de ustedes o las mías, y es donde estamos actualmente. ¿Cómo se revierte esto? Pues mi pelea interna
yo trato de dar como la mayor cantidad de mentorías posibles. Trato de participar en la mayor cantidad de proyectos posibles con gobiernos, de tal manera que o no les cueste al gobierno o le cueste muy bajo para replicar esas capacidades. Y además, pues, como si no me faltara tiempo, como si me sobrara tiempo, pues me dedico a la academia a diseñar como planes de estudio que están orientados de esta manera. A nivel dentro de la organización, eso es lo que yo hago, a nivel de la organización, aparte de poder buscar mentorías como la que yo acabo de decir, pues tiene que haber un entendimiento de cómo funciona ciencia de datos. Entonces, dar capacitaciones o charlas sobre qué es ciencia de datos y por qué es contextual la ciencia de datos. Lo que hace diferente esta tecnología de las tecnologías de IBM y de Oracle es que son contextuales. Es decir, uno no puede mover algoritmos, modelos, perdón, de un banco a otro. Uno no puede mover modelos de un ministerio de educación a otro ministerio de educación o a una escuela. Porque desde cosas obvias como no existen los datos necesarios para replicar el modelo, pero también la pregunta que se hace, el modelo de negocio, qué es lo que se quiere maximizar en la organización, todas esas cosas, cuál es el punto de vista de equidad de la organización, todo eso queda codificado en el modelo y ese modelo no se puede mover. Entonces, si las empresas no entienden eso, pues van a seguir comprando y contratando personas que ni les van a resolver el problema o que les van a convertir o tratar de convertir, van a tratar de convertir el problema que se puede resolver fácilmente con la herramienta en lugar de arreglar el problema que ustedes quieren resolver. Entonces, educación, básicamente. No sé si eso contesta la pregunta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Tenemos otra pregunta del chat. Si tenemos ¿Puedo consultar ahora Sí. que ahora me habilitaron el micrófono? Sí, ya. Que yo Sí, justamente Gabriel, por favor. vengo de la dirección del trabajo. Yo soy, Hola. digamos, sí, hola, estoy investigador en la dirección del trabajo. Quería hacer, digamos, una especie de comentario y también quizá una especie de conclusión desde la interna, digamos, de lo que sucedió tanto con ese proyecto como con otros. Porque se ejemplificó como un caso, digamos, no exitoso, ¿no es cierto? Y es ahí donde yo quisiera quizás abrir el espacio de duda que quizá en muchas otras instituciones ha ido surgiendo respecto de las expectativas de los proyectos, llamémosle ciencia de datos y de machine learning. Porque finalmente lo que se busca, digamos, es responder o más bien tomar decisiones basadas en información, ¿no es cierto? Y esas decisiones son en distintos ámbitos. Ahora, cuando uno sale de los hechos estilizados, ¿no es cierto?, y entra a los problemas reales, se encuentra con este tipo de dificultades, ¿no es cierto?, y que a veces son tan grandes los obstaculizantes que no llegan a puerto los proyectos y no entregan respuestas de ningún tipo. Entonces, yo creo que de alguna manera el título Ciencia de Datos queda un poco fuera de contexto o más bien es irreal respecto de la praxis de la ciencia de datos, donde realmente hablamos más bien de una arte de datos, de una artesanía de datos, o incluso como nos referíamos en la interna, de una pirquinería de datos, ni siquiera minería, una pirquinería de datos, donde digamos está uno con la picota, digamos, y la linterna tratando de extraer información, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que éxito o fracaso está dado por las expectativas, primero, que se ponen en los proyectos, y luego, en cuanto a los recursos dispuestos también, en función de llegar a buen término de estos proyectos. Eso. Y bueno, y agradecer también la presentación y también agradecer, digamos, al Laboratorio de Gobierno que convoca permanentemente a esta actividad. Gracias. Deja hago un comentario. A ver, Gabriel, yo llevaba años dando charlas en Chile esperando que apareciera alguien de la dirección del trabajo. Qué bueno que ya por fin apareció alguien. No, concuerdo contigo, ¿no? Éxito o fracaso está dado justamente en el circulito feo ese que puse, pues cuál es la meta y cuál es la acción que se quiere dar. En el caso
En el caso particular de este proyecto, yo encantado de tener una conversación, casi casi si quieres de catarsis, no, ya con una cerveza virtual, pero sí, hubo un manejo cuando, que no sé qué tantas cosas puedo decir, cosas no puedo decir. Había una empresa original cuando nosotros llegamos y esta empresa utilizó métricas que no eran las adecuadas y estaba respondiendo la pregunta de una manera. Hay como una serie de detalles técnicos que no eran los que estaban. Cuando entramos nosotros para mejorar esa métrica, lo primero que les dijimos es que esa métrica no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Que el número que le está dando la empresa, no porque la empresa los estuviera engañando o algo, sino que la empresa se dedicó a responder otro problema que no era el que ustedes necesitaban responder. Además de todos los problemas técnicos que mencioné muy rápidamente, que más o menos se podían resolver, ahí fue donde empezó todo, ¿no? Entonces había un número que se había puesto y que se promovió dentro del Ministerio del Trabajo, desde la Dirección del Trabajo, que no tiene nada que ver con la realidad. Y que a la hora que decimos nosotros, bueno, hay que probarlo, hay que experimentarlo, y ahí sí tengo una especie de desacuerdo contigo, la parte de ciencia tiene que ver justamente porque como la realidad no es tan perfecta, más bien, como nuestro entendimiento no es perfecto, lo que nos queda es estar haciendo pruebas experimentales para mejorar nuestro entendimiento. Y eso fue algo que las personas encargadas en ese momento, pues no quisieron hacer porque no querían que el Ministerio del Trabajo, o sea, hay como que toda una opción política allá adentro que es parte de ser ciencia de datos, pero sí, concuerdo en lo general. Por eso el hincapié que estuve haciendo en esta charla de definir bien qué es lo que se quiere, mantener las expectativas, aplicarlo técnicamente de manera correcta, para poder justamente controlar ese tipo de situaciones. Pero encantado de platicar contigo después. A ver, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, dijeron, ¿no? Sí, Adolfo, hay una pregunta en el chat. Juan David Gutiérrez Rodríguez pregunta: ¿has participado en proyectos de inteligencia artificial utilizados para analizar el comportamiento de las empresas en el mercado para fines de fiscalizaciones públicas? ¿Conoces ese tipo de proyectos en algún país de América Latina? Pues, la palabra fiscalización en este contexto está siendo utilizada en español chileno o está siendo utilizada en español mexicano. Es que en español mexicano fiscalización tiene que ver con pago de impuestos y en Chile tiene que ver con inspecciones. Entonces, no sé, ¿a cuál de los dos? Chile, dice. El chileno. Entonces, el comportamiento, pues, justamente el de la Dirección de Trabajo está basado en el comportamiento de empresas y de individuos. Y hay otro en México parecido, el cual estamos trabajando, si es que te ves la pregunta, y ha habido uno que otro, ¿sabes? Pero la fiscalización aquí no es en lo general, la fiscalización es en ciertas características en específico, ¿no? Entonces, si la pregunta es en lo general hay un ente de gobierno que está viendo el comportamiento de las empresas para ver si alguien está haciendo algo como malo en lo general, no, pero sí como nivel particular, sí, por lo menos 2 o 3 proyectos. Son los proyectos que más me gustan, de hecho. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Adolfo. Queremos darle las gracias a nuestro expositor por su disposición y presencia que dio en gran relevancia este taller, en el cual se presentó, como se ve, beneficiando el proceso de inspección o fiscalización en los organismos públicos y privados, y gracias a la incorporación de la ciencia de datos a su gestión. También agradecemos la asistencia, preguntas e intervenciones de cada uno de los participantes y les deseamos que tengan una excelente jornada. Desde ya les extendemos la invitación para que puedan ser parte de la serie de talleres que tenemos preparados para ustedes durante la primera Feria de Ciencia de Datos organizada por el GOP La UAI hasta mañana, jueves 13 de enero. En el chat está apareciendo ya el link de inscripción. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.